Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Me encuentro nuevamente con ustedes para hablarles acerca de la importancia que va a ser consagrar a los Estados Unidos al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. ¿Esto por qué razón? Porque ahorita estamos viendo lo que está profetizado, lo que tanto Mateo capítulo 24 nos habla cuando dice, habrá guerras y habrá rumores de guerras, pero no se alarmen, todavía no será el fin. Bueno, como ya hemos visto en estos videos pasados, hemos visto profecías aprobadas por la Iglesia, el propio Apocalipsis de San Juan, un libro que está en la Biblia, y pues bueno, profecías de santos aprobados que nos hablan de los últimos tiempos. Recordemos que en este canal no hablamos del fin del mundo, que aunque se detonara una tercera guerra mundial no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para entrar a los 1000 años de paz que está profetizado en el Apocalipsis capítulo 20. Pero antes de llegar a ese tiempo nuevo, tendrá que venir una tercera renovación a la tierra, como se lo dice Jesús a Luisa Picarreta en el libro del cielo. Y dice que cada 2000 años se renueva la tierra. Nuestro Padre Yahvé habla de que después de nuestro Señor Jesucristo, 2000 años después, vendrá una tercera renovación. Hoy estamos en este tiempo. La Virgen de Fátima anuncia el inicio de la última semana de Daniel. Nos dice también a partir de cuándo correrá las 70 semanas de Daniel, y ahorita lo vamos a ver, para que vayamos entendiendo los signos de los tiempos. Ojo, no vamos a dar una fecha como tal exacta, bueno, más bien no vamos a dar una fecha de la segunda venida, porque recordemos que la Biblia dice que ni siquiera los ángeles ni el Hijo de Dios conocen la fecha, solamente el Padre. Pero recordemos algo, para cualquier otro tipo de evento puede Dios anunciarlo a través de sus profetas, claro. Y qué mejor que la Virgen María, a través de sus advocaciones ella nos va anunciando que ya estamos cerca. La Virgen de Fátima nos habla de cuándo comenzarán las 70 semanas de Daniel, y ahorita lo vamos a ver. Y solamente para mencionarles algo más, en este video ayúdenme a compartirlo para aquellos que conocen a Eduardo Verástegui, solamente para hacer un paréntesis antes de entrar al tema. Por qué les hablo esto? Hace un tiempo yo conocí a Eduardo Verástegui en la Basílica de Guadalupe, nos encontramos. Un error mío no pedirle su número telefónico. ¿Y por qué lo hablo hoy? Porque este video me gustaría que él lo viera. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la finalidad? Que hagamos caso a los mensajes de la Virgen María. En este mensaje que va a ser de Peñablanca, la Virgen de Peñablanca, y que lo aclaro de una vez, no está aprobada por la Iglesia, pero no está aprobada no porque sea falsa, sino porque habla mucho de la masonería eclesial y habla cosas que a la Iglesia se puede decir que no le conviene. ¿Por qué digo esto? Juan Pablo II estuvo en Peñablanca hace unos años, cuando él estaba vivo obviamente, y él le dio visto bueno a los mensajes de Peñablanca. Hablo del Papa Juan Pablo II. Por eso les menciono, ¿no? Independientemente de, muchos me dirán, oye, ¿por qué Juan Pablo II no lo aprobó? Por una razón, porque en esta advocación la Virgen se presenta también como corredentora. ¿Y qué es lo que pasa? La masonería eclesial no quiere que se proclame el quinto dogma mariano, que es María corredentora, abogada y medianera de todas las gracias. Ese dogma no quieren aprobarlo, porque al aprobarlo obviamente la Virgen consagraría al mundo entero a su Inmaculado Corazón, y consagrando al mundo entero a su Inmaculado Corazón va a haber paz, que ese es parte de lo que ahorita vamos a ver, solamente para aclarar eso. Ahora bien, regresando a lo de Eduardo, que vea el video. ¿Por qué razón? En este mensaje vamos a hablar de la consagración que la Virgen María pide a los Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos ha ganado Donald Trump, y con la victoria de Donald Trump, ¿qué es lo que va a pasar? Él puede hacer caso al mensaje de la Virgen María si él quiere. Obviamente va a estar en su voluntad, porque él es el presidente. Pero como Eduardo Verástegui conoce a Donald Trump y ha tenido pláticas con él personalmente, si pudiera Eduardo compartirle de este mensaje de Peña Blanca donde se pide la Virgen María, no yo, la Virgen María pide la consagración a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos no detone la tercera guerra mundial. Y ahorita vamos a leer el mensaje para que sepan. No estoy diciendo que Donald Trump va a detonarla.
Hoy estamos viendo que Joe Biden, ¿sí? El presidente que está actualmente todavía en el poder, desde 2022 incentivó, escúchenme bien, él incentivó a que Ucrania y Rusia se involucraran en una guerra. ¿Cómo esto? Invitando a que Ucrania se uniera a la OTAN. Ajá. Y eso viene de las órdenes del presidente de Estados Unidos. Hoy vemos que ya a pesar de que Joe Biden va a salir de la presidencia, está incitando a través de darle misiles a Ucrania de largo alcance, está haciendo, digamos, embravecer o está haciendo enojar a Vladimir Putin para detonar la guerra. Ajá. Y hoy lo estamos viendo. Tú en las noticias, velo en YouTube, todos están hablando de eso. Entonces, sabemos que es un mensaje profético y que se va a dar la Tercera Guerra Mundial con una condición, es decir, sí se viene y se vendrá con una condición, si no se consagran a todas las naciones del mundo al Inmaculado Corazón de María, y segunda, bueno, dos, la segunda, si no se consagra Rusia su Inmaculado Corazón a los Estados Unidos, y tercera, si, y en la tercera, si no hay conversión, como en Nínive. Si la gente no se convierte, porque lo que nos invitan los mensajes proféticos como en Nínive es advertir a la humanidad que debe de cambiar, que debe de haber conversión. Entonces, solamente para dejar claro eso, si en este momento Eduardo Verástegui llega a poder en algún momento futuro volver a ver a Donald Trump, que le diga que tiene que consagrar a los Estados Unidos al Inmaculado Corazón de la Virgen María. ¿Cómo puede ser esto? Esto es una idea mía, ¿eh? No vayan a pensar que tiene que ser 100% como se los estoy diciendo. Donald Trump, siendo el presidente, puede convocar a la Iglesia Católica, los obispos de la Iglesia Católica de Estados Unidos, y ponerse de acuerdo para ver dónde van a hacer la consagración. Puede ser en una parroquia, puede ser en una catedral. Y como tienen el permiso del presidente y los obispos estarían de acuerdo, entonces al consagrar a los Estados Unidos al Inmaculado Corazón, allí se estaría cumpliendo el mensaje de Peña Blanca, y ahorita vamos a ver cuál sería el resultado de consagrar a los Estados Unidos. Entonces, solamente para hacer ese paréntesis, si alguien le puede hacer llegar mi video, porque repito, lo conocí, pero no pude tener su número para contactarlo, pues si no, yo mismo le haría llegar el video. Bien, vamos a comenzar con el mensaje que dice así: es una aparición de la Santísima Virgen María el día 13 de junio de 1983 en Peña Blanca. Una cosa más antes de leer, perdón, todos aquellos que están viendo el video, ayúdenme con sus oraciones. Vamos a rezar en nuestro rosario diario que hacemos los adoradores, o en sus casas, si no vas a la iglesia por cuestiones de tiempo, en tus rosarios, mete la intención de la guerra que quiere detonar en el oriente. Ponte en oración para que Dios mitigue, a través de Dios y la Santísima Virgen María, se aplaque la ira de Dios para que no detone la guerra. Hay que orar. ¿Cómo debes de hacer esto? Orar por la conversión de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, orar por los que quieren detonar la guerra, ¿sí? Porque recordemos que no se detona nada más porque se apriete un botón nuclear. Ese botón nuclear lo tendrá que apretar una persona o un grupo de personas que dialoguen para hacerlo. Entonces hay que orar por esos líderes políticos, por su conversión, ¿ok? Cuando tú hagas tu rosario, ora por la conversión de los líderes de los países que quieren hacer guerra en Oriente, especialmente Rusia, repito, y eso es lo que dijo Fátima: oren por Rusia, oren por la consagración de Rusia. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces dice el mensaje así: 13 de junio de 1983, dice nuestra madre. Pero eso no es todo. Los científicos están haciendo una bomba que destruirá la mitad del mundo, y pobre de los que queden vivos en ese día, porque querrán haber muerto, gritarán: quiero morir, pero ya será demasiado tarde. Oren mucho para que Dios sea lento en su cólera, recen mucho el Santo Rosario. Satanás se posa sobre los grandes científicos y mete en sus mentes la maldad y la soberbia. También les digo: hijito mío, el Santo Padre deberá de sufrir mucho, lo querrán matar, yo estaré siempre con él.
Recen en familia y en grupo el Santo Rosario y yo te enseñaré el rosario hoy. Fíjense cómo esta aparición de Peñablanca en Chile a partir de 1983 y hasta 1989, la Virgen da mensajes a Miguel Ángel Poblete, que para los que desconozcan, solamente para hacer un paréntesis rápido, el vidente después de los mensajes se perdió y entonces ahí algunos dirán, oye, pero ¿por qué se perdió? Porque no hizo caso a los mensajes de la Virgen María para seguir en oración, seguir en misa, ¿sí? Le ganó el mundo y de hecho los amigos que estuvieron a su alrededor pues lo hicieron que se perdiera el joven. Entonces hay que tener cuidado, por eso nosotros debemos estar en gracia siempre, ¿sí? Si hay amistades que quieren alejarte de Dios, no las sigas. Ajá. El vidente de Peñablanca es un ejemplo de ello. Si tú haces lo que la Virgen María hace, ahí está, por ejemplo, Sor Lucía de Fátima, que ella murió en olor a santidad, porque siempre hizo, a pesar de que la Virgen ya no le hablaba en un tiempo, ella hizo lo que la Virgen le enseñó. Por otro lado tenemos a vidente de Peñablanca, Miguel Ángel Poblete, que estuvo haciendo lo que la Virgen le enseñó mientras la Virgen se le aparecía. Después de que ya no aparece la Virgen María para darle más mensajes, la Virgen le indica que tiene que seguir en el camino de Dios y él se pierde, se va al mundo, se va con las malas amistades. Entonces, que quede de ejemplo claro eso para todos nosotros. Bien, entonces aquí la Virgen María en este mensaje nos invita a rezar el rosario. Nos alerta de que los grandes científicos, debido a la maldad y a la soberbia que hay en ellos por creerse muy sabios al crear bombas atómicas, al crear bombas de destrucción, aquí la Virgen María habla de que están creando los científicos una bomba capaz de destruir la mitad del mundo, ¿sí? Algo como la bomba atómica en Hiroshima. Y eso la Virgen ya lo está advirtiendo desde hace 40 años aproximadamente, más de 40 años ya ahorita. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahorita con la Tercera Guerra Mundial, si llega a haber una Tercera Guerra Mundial, esto se va a cumplir, la destrucción de la mitad del mundo. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos hablando de cuchillitos, de pistolas, estamos hablando de ojivas nucleares, ¿sí? De misiles nucleares. Ustedes vean las noticias, creo que no necesita más explicación esto. Saben que el armamento existe hoy en día. Y nos invita a rezar el rosario para ello, para eso, para orar por la conversión de los científicos, orar por la conversión de los que quieren detonar la guerra y también nos alerta de dos cosas. Nos alerta de que si llega a suceder la Tercera Guerra Mundial, dice la profecía, y pobre de los que queden vivos ese día, porque querrán haber muerto y gritarán, quiero morir, pero ya será demasiado tarde. Eso la Biblia lo respalda, estamos leyendo precisamente por eso el libro del Apocalipsis, donde dice, ¿no? Querrán morir y la muerte huirá de ellos. Eso ya lo leímos no recuerdo en qué capítulo del Apocalipsis, pero todos los que van siguiendo los videos creo que estamos entendiendo de qué habla Peñablanca. Nos está hablando del Apocalipsis. También dice, nos habla del Santo Padre, mucho ojo aquí, habla de que el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, ¿sí? Entonces, si el Santo Padre va a tener mucho que sufrir, dice que la Virgen estará con él siempre. Y ese Papa no está hablando del Papa Juan Pablo II, aunque las apariciones son en 1983, cuando está Juan Pablo II, recordemos que estas apariciones, cuando es una profecía, es a futuro y generalmente no es a un año ni a dos, es para un tiempo posterior. Entonces, tener en cuenta que este papa del que habla aquí la Virgen de Peñablanca no es Juan Pablo II, ni es Benedicto XVI, o no fue, sino es el papa Francisco. ¿Sí? Recordemos por qué lo decimos, porque él es el último papa de las profecías de Pedro, de San Malaquías, Pedro el Romano. Bien, continuamos. Después dice, mensaje del 15 de junio de 1983. Hijito mío, una noche como la que va a haber hoy, un día cualquiera, cuando la luna brille y la brisa bese los árboles, esa noche verán en los cielos las estrellas en ritmo de danza. Hoy verás tú una caer del cielo y estallará en tus propios ojos. Esa llevará una enorme cola iluminada. Una cosa puedo decirte, una noche
22 de julio, el cielo se abrirá y lloverá por unos 60 minutos. Luego la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz, porque verán muchas cosas que jamás han visto antes. El año no te lo daré, pero la fecha te la he dado. Mucho ojo con este mensaje. Fíjense, aquí la Virgen está hablando de señales de los tiempos. Acuérdense de Mateo capítulo 24, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, oye maestro, ¿y cuándo sucederá esto? ¿No? Y Jesús no les da tampoco una fecha, no les da un año, no les da el día y la hora. Él les da señales de los tiempos, ¿sí? Y en las señales de los tiempos vemos los sellos apocalípticos en el sello sexto, donde se habla de que la luna no brillará, el sol tampoco brillará, ni las estrellas brillarán. Ajá. Entonces, aquí fíjense cómo la Virgen María está hablando precisamente de este acontecimiento de los sellos apocalípticos. Ahora, algo bien interesante. Dice, una noche, 22 de julio. ¿Por qué se habla de una noche del 22 de julio que el cielo se abrirá? ¿Sí? Perdón. Dice, la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz. Aquí hay una clave. Se habla de que para el mes de julio, la Virgen habla tal cual, el 22 de julio, un 22 de julio, no dice de qué año, dice un 22 de julio, el mundo pedirá a gritos la paz. Fíjense, esto es bien interesante porque ahorita vamos a ver la parábola de la Tercera Guerra Mundial que se da aquí en la Virgen de Peña Blanca. La Virgen de Peña Blanca en esta aparición da una parábola donde nos acercamos a la fecha de la Tercera Guerra Mundial, lo quiero aclarar, porque muchos dicen, no, pero es que nadie sabe el día ni la hora. Sí, pero repito, si tú lees ese pasaje de la Biblia, ese versículo o esos versos, te vas a dar cuenta que está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de otro evento. Ajá. Por eso los secretos de Medjugorje tienen una fecha, ¿sí? Y los videntes van a dar la fecha para que el secreto se cumpla y la gente crea. Solamente para darte un ejemplo, ¿se pueden dar fechas? ¿La Virgen o el cielo puede dar fechas? Sí, menos de la segunda venida, porque si no iría contra la propia Biblia, que es palabra de Dios. Pero para otros eventos sí, y el Apocalipsis también lo respalda. Ajá. De hecho, el Apocalipsis habla de que los ángeles conocen el día y la hora de la guerra. Cuando vimos el sello de la guerra, cuando estábamos hablando de la trompeta de la guerra, que anuncia la guerra, se está refiriendo a esto, que la Virgen María dice, el mundo pedirá a gritos la paz. ¿Por qué pedirá a gritos la paz el mundo? Porque habrá guerra. Dice, porque verán muchas cosas que jamás han visto antes. El año no te lo daré, pero la fecha te la he dado. Vamos para la parábola, ¿sí? Entonces, muchos, y aquí voy a hacer un paréntesis, vamos a regresar a la fecha para darla como final, ¿no? Solamente que quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Un 22 de julio. Vamos a ver por qué es importante el 22 de julio. Seguimos leyendo. La guerra llegará por causa de los gobernantes de Estados Unidos. Fíjense por qué es muy importante lo que les hablaba en un principio en el video. La guerra llegará por causa de los gobernantes de Estados Unidos. Rusia traerá la voz de guerra a Argentina y luego Argentina peleará con Chile y será una guerra grande con muchos muertos. Mas la gente que no acceda a estas súplicas que pido, tristemente se arrepentirá. Los habitantes de la tierra deben pensar antes de actuar. Clave principal. La guerra llegará por causa de los gobernantes de Estados Unidos. Hoy estamos viendo que precisamente la guerra sí ha llegado por causa de los Estados Unidos. Ya lo expliqué al principio. Ajá. Ya no es necesario volverlo a explicar. Entonces, por eso es importante que actualmente Donald Trump, que yo he visto que de alguna manera quiere ayudar a la iglesia, consagre a su nación, porque finalmente es la nación de ellos. Yo estoy aquí en México, pero si nosotros como, bueno, si ellos como gobernantes, nosotros como ciudadanos, no hacemos o no pedimos a nuestros gobernantes que se haga caso a la voz de la Virgen María, no vamos a tener paz. Por eso, digamos, el mundo está como está. Por eso hoy quiere haber una tercera guerra mundial. Hay indicios de Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, no es el fin. Entonces, importante que para que no sea el fin y para que de alguna manera Dios pueda llegar a haber paz, pueda mandar la paz,
debe de hacerse caso a lo que se está hablando del cielo, porque la Virgen María no es ella la que lo quiere Dios. Dios manda a la Virgen María con el mensaje para dárselo a la humanidad. Bien, continuamos y dice, hijo mío, les doy estos mensajes para que lo sepan todos, para que cambien sus vidas, recen el rosario y hagan penitencia. Fíjense que esto es algo como Jonás cuando vino a profetizar la destrucción de Nínive. La Virgen María hoy nos alerta de que en el mundo va a haber una guerra, hablando de la Tercera Guerra Mundial, y ¿qué es lo que nos dice? Es decir, sí nos alerta de lo que puede pasar, que muchos querrán morir o que morirán muchos y que los que no morirán pedirán a gritos la muerte. Y también nos alerta, ¿no? De lo que va a pasar en el cielo. Pero viene algo muy interesante. Dice, hijo mío, les doy estos mensajes. Fíjense, ¿cuál es la finalidad de estos mensajes? Meter miedo, asustar a la gente, no darles esperanza. No. Dice, les doy estos mensajes para que lo sepan todos. ¿Para qué? Cambien sus vidas. Fíjense, para que cambien sus vidas. Hay un para qué de los mensajes. La Virgen quiere que cambiemos nuestras vidas, como en Nínive. Recen el rosario. Fíjense, nos pide conversión. Al cambiar de vida es que nos convirtamos. Y muchos dirán, oye, ¿y cómo es eso? Muchos piensan que son buenos. No. Acuérdense que la Biblia dice, no caigan en las borracheras, no caigan en la prostitución, no caigan en las lujurias, no caigan en la avaricia, no caigan en la soberbia, no caigan en la ira, no caigan en la envidia, no caigan en la gula, en la pereza espiritual. Combatan contra los pecados capitales. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesús. Por eso dice, cambien sus vidas, recen el rosario y hagan penitencia. Si yo, por ejemplo, yo sé que soy avaricioso, sí, que me gusta la riqueza, me gusta el dinero, le invierto todo el tiempo de mi vida a ganar más y más y más, y descuido el ir a la iglesia, y descuido la confesión, y descuido a mi familia, y debido a eso llego a tener hijos drogadictos, llego a tener hijos de la bandera multicolor porque los descuidé y se perdieron, hijos delincuentes, etcétera. ¿Por qué? Porque debido a ese pecado que estás arrastrando, se dan como consecuencia estas cosas, el alejamiento de Dios y la perdición para tu familia. Y fíjense algo bien importante de esto, la penitencia. Hablaba de esto para que tú te identifiques. Si tú no estás convertido, ¿sí? Aún nosotros que tenemos un chispazo de conversión, tenemos nuestros errores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver en qué hemos caído, en qué estamos fallando y a través de la penitencia y del rezo del Santo Rosario, Dios nos va a poder ayudar a limpiarnos, nos va a poder ayudar a convertirnos, a quitar esas borracheras, a quitar esos vicios, esos malos hábitos. Pero esto no se logra nada más queriendo. Es parte de querer, sí, pero hay que hacer, hay que actuar. ¿Cómo? A través del rosario, la penitencia. Penitencia puede ser el ayuno y puede ser también tu propio sacrificio. Si tú dices, ¿sabes qué? Hoy se lo voy a dedicar a mi familia. Me gusta el trabajo, me gusta la riqueza, pero este día se lo dedico a mi familia. Ahí tú estás haciendo un sacrificio tuyo. ¿Por qué? Porque estás luchando contra tu propio querer, contra tu propia voluntad. Tu querer probablemente está en el trabajo, pero estás haciendo el sacrificio, una penitencia de decir, ahora voy a dedicárselo a mi familia o ahora voy a dedicárselo también a la iglesia o al Señor. Ajá. Entonces son cositas para que entendamos el mensaje. Ahora bien, seguimos leyendo y dice así, hijito mío, en primer lugar todo el mundo deberá de dar gracias a Dios que aún no está en destrucción. Este es el mensaje, te lo diré de a poco, luego repetiré los demás importantes. Gritos y llantos se oirán en toda la faz de la tierra, un gran humo negro habrá en el cielo. Todo ser viviente morirá, otros quedarán vivos, mas habrá angustia y miseria donde se tome la mirada. Niños llorarán a sus familiares, la naturaleza se horroriza por los crímenes del mundo, mas te digo que todos los satélites artificiales caerán como lluvia de fuego, luego toda la tierra se llenará de espanto, grandes y pequeños morirán. Mi corazón inmaculado se entristece por aquellos ángeles que no tendrán el amparo de nadie. Y aquí, solamente para aclarar esto, es decir, habrá niños que se queden sin papás debido a qué?
a la guerra, a los sellos. Ya los que han visto mi canal, y si no te invito a ver mi contenido, en capítulos pasados hemos hablado de los sellos: hambruna, devaluación económica, guerra, enfermedades, ¿qué más? Malos climas, huracanes, erupciones volcánicas, terremotos. Debido a todos esos acontecimientos es que habrá niños que quedarán huérfanos. Por eso aquí dice la Virgen María: mi corazón inmaculado se entristece por aquellos ángeles que no tendrán el amparo de nadie. ¿Por qué la Virgen habla de los ángeles? Porque los niños pequeños generalmente no todos tienen pecados. Hasta cierta edad la mayoría no tiene pecados. Ajá. Entonces, y si tienen el pecado, el del pecado original, que se borra a través del bautizo, pero seamos conscientes, no hay pecados, por eso la Virgen los señala como pequeños ángeles. Y esto me dirán algunos: esto no puede ser, o te lo estás inventando. Hoy vamos a ver a Ucrania, volteen su mirada a Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando ahí con la guerra? Hay personas que probablemente en televisión no las pasan, pero estoy seguro que hay muchos niños que se han quedado sin familia, sin papá y sin mamá. Entonces, solamente para que seamos conscientes de lo que viene. Si no hay conversión, repito, todo esto puede no pasar siempre y cuando, como en Nínive, haya conversión. Aquí lo malo y lo triste es que la gente no cree en los últimos tiempos, la gente no, cuando tú hablas de esto, inclusive en la propia Iglesia Católica, hay padres que no creen y hay laicos que no creen. Entonces somos pocos los que creemos en esto, y son más, aún siendo de la Iglesia Católica, que no creen. Entonces, yo lo veo difícil en lo personal, pero para Dios no hay imposibles. Entonces, nos toca a nosotros no perder nunca la esperanza, orar, y si al final de cuentas esto llega a pasar, como les he dicho, vivan divina voluntad. ¿Por qué? Si tú vives divina voluntad, Dios va a marcar tu frente como lo menciona el Apocalipsis. ¿Cuál es la marca en la frente? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. La gente que no nos quiere creer, o la gente que aún viendo esto no crea y no quiera convertirse y no quiera vivir divina voluntad, sencillo, Dios sabrá lo que va a hacer con ellos. Si se irán en alguno de los sellos a través de la guerra, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué razón? Porque no se ha hecho caso a los mensajes del cielo, los proféticos, aun cuando el catecismo diga que no es obligatorio creerlos. Si tú tienes fe y crees, porque son mensajes aprobados por la iglesia, créelos. Y recuerden que un mensaje profético está para convertirse, mejorar tu fe. Y luego dice: la pobreza reinará por la tierra, ni un ser humano será rico entonces. Por eso oren con todo el corazón, porque habrá días que todos se acordarán de Dios y dirán: ¿por qué esto? Los grandes gobernantes dirán al pueblo: ustedes malditos sean, tienen la culpa, y llorarán. Fíjense cómo aquí habla la Virgen María de que cuando llegue todo esto, la gente volteará a Dios, y es normal. Yo sí lo veo normal. ¿Por qué? Porque ahorita a través de nuestros videos, o a través de los que hablamos de esto, no nos creen. Tendrá que venir lo que se está diciendo, lo que les estamos diciendo, para que cuando, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Como se lo dijo a Jesús: hasta que yo no introduzca mis dedos sobre tus llagas, no creeré. De esa misma manera la gente creerá por eso dice el Padre Pío, ahorita vamos a leer lo que dice el Padre Pío: la gente creerá cuando sea demasiado tarde. Claro, porque ya viniendo la guerra, no, difícilmente probablemente te convertirás, pero ya no tendrás un momento de preparación. ¿Cómo te vas a preparar si ya prácticamente el mundo está en caos? En cambio, desde ahorita nosotros que nos estamos preparando, servirá. ¿Por qué? Porque estás preparando tu corazón, tu alma, para cuando llegue ese momento. Y luego dice: a su debido tiempo lo sabrás. He venido a pedir al mundo lo que dejé establecido y la promesa que le di a Lucía. Hagan lo que les digo y habrá paz. Fíjense bien importante cómo aquí la Virgen de Peñablanca le dice a Miguel Ángel: he venido a pedir al mundo lo que dejé establecido y la promesa que le di a Lucía de Fátima. Hagan lo que les digo y habrá paz. Entonces, por eso hablamos ahorita. Si no se consagra a Estados Unidos, a su Inmaculado Corazón, no va a haber paz. No nada más a Estados Unidos, a Rusia. ¿Por qué hablo de Estados Unidos? Porque Estados Unidos está queriendo detonar la guerra, los gobernantes. Y hoy, aunque Trump gane, él va a parar todo. Que por cierto, eso es algo también que voy a mencionar más adelante.
No se va a detonar todavía esto, pero lo quieren detonar. Por eso la Virgen habla aquí de los gobernantes que quieren detonar la guerra en los Estados Unidos. Trump vendrá para no detonarla, pero después de Trump, ¿quién parará esto? Aquí eso es lo importante y con lo que tienen que quedarse. Si no se consagra Estados Unidos al Inmaculado Corazón, los gobernantes que vengan después de Trump en 2029 detonarán la guerra. Así como ahorita Joe Biden, que está a punto de salir, quiere detonar la guerra, así el gobernante, presidente, mujer o hombre que llegue a los Estados Unidos para 2029, Kamala Harris o el que llegue, va a detonar la guerra porque ya no habrá quien detenga el nuevo orden mundial. Continuamos y dice, he venido a pedir al mundo lo que dejé establecido, la promesa que le di a Lucía, hagan lo que les digo y habrá paz. El tiempo pasa, pero las palabras de mi hijo no pasarán. Es decir, se cumplirá la palabra de Dios si no se hace caso. Repito esto con una condición, si no se hace caso a lo que la Virgen o el cielo piden. Gloria al Padre del cielo y haya paz sobre la tierra. Vengan en caravanas y traigan creyentes ante mí, porque yo intercederé por ellos ante el Padre y de cierto les voy a decir, si ustedes piden, se les dará. No tengan miedo de pedir. Les aseguro que cuanto pidan, se les será entregado. Entonces, con esto es un mensaje y una invitación a partir de ahorita para que todos, como dice el Padre, todo lo que pidan se les dará. Vamos a pedir a través de nuestras oraciones que se mitigue la guerra, que la guerra no pase. Sí, si es posible, vamos a hacer cadenas de oración, vamos a unirnos en oración todos. Yo voy a traerles en mi canal también oraciones, probablemente vayamos a hacer una novena para que ustedes se unan conmigo, aunque sea en tiempo diferido. En cuanto ustedes vean en mi canal cuando empezaré a publicar la novena, vamos a rezar los rosarios. ¿Para qué? Para que a través del rosario, como dice la Virgen, se mitigue o no pasen. Es muy importante eso. Seguimos. Voy a ver si mi Dios puede hacerme fácil la misión que tengo que terminar. Hijito mío, mi corazón se entristece porque si el hombre no cambia, Dios castigará a la humanidad como no hay ejemplo. Hagan mucha, mucha penitencia. Pídanle a mi hijo porque él les dará. Ajá. Y luego dice, que haya paz en el mundo es lo único que quiero. Que todos lleguen al cielo. No quiero la perdición de ninguno de mis hijos. Para los que digan, es que esos mensajes de Peña Blanca son falsos, si fueran falsos, te invitarían al infierno. Y fíjate cómo la Virgen habla. ¿Qué es lo que la Virgen quiere? Dice, que haya paz en el mundo es lo único que quiero. Que todos lleguen al cielo, todos, aunque sean, la Virgen aquí cuando dice todos es aún los violadores, aún los drogadictos, aún los borrachos, aún los que no estén obedeciendo, se puede decir que las leyes de Dios, la Virgen quiere que lleguen al cielo. Pero repetimos, aquí no dice la Virgen que van a llegar al cielo, dice quiero que lleguen al cielo, es decir, que se conviertan para que se arrepientan y se confiesen y vivan una vida cristiana y entonces puedan llegar al cielo. Y dice, no quiero la perdición de ninguno de mis hijos. Y eso también el cielo, la Virgen, todos lo quieren. Entonces, solamente para mencionar que estos son mensajes de Dios. Seguiré dando los mensajes que les he dado en Fátima y La Salet. Mucho más los han dejado como si nada hubiera dicho. Mi corazón se entristece y ruega por ellos que esconden mis mensajes. Y aquí se está refiriendo a los sacerdotes que no han aprobado estas revelaciones, que las han escondido o que las han tratado de falsas. Por eso la Virgen dice, mi corazón se entristece y ruega por aquellos que esconden mis mensajes. El secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima no fue revelado tal cual. Se habló, pero no se ha revelado todo el secreto. Y por eso es que la Virgen ahorita aquí en Peña Blanca dice de qué trata el secreto y lo estamos escuchando. Ahorita vamos a ver qué dice. Recuerden cuando me hice ver en Guadalupe, La Salet, Lourdes, Fátima, San Damiano, Garabandal, Chagres y hoy en Peña Blanca. He dado siempre el mismo mensaje. Recen el Santo Rosario, hagan penitencia y cambien de vida. Y eso lo vimos desde Fátima, oración, ayuno, penitencia. Nos ha pedido conversión. Hoy nos dice la Virgen eso, recen el rosario, hagan penitencia y cambien de vida. Sí, la Virgen no te dice que como va a venir todo esto ya no estudies, que como va a venir todo esto ya no trabajes, que como va a venir todo esto te escondas en un búnker. No, te habla de que lo que tengas que hacer, hazlo, pero hazlo con un cambio de vida.
Hazlo haciendo penitencia, hazlo rezando el rosario. Porque aunque vayas a la escuela, eso no te quita hacer todo esto. Aunque vayas a trabajar, no te quita que hagas esto. Aunque tengas familia o no tengas familia, no te quita que hagas todo esto. Y luego dice, he dicho en Fátima que los grandes científicos construirán armas para destruirse a sí mismos. Satanás es el causante de todo esto. Pido a los gobernantes de los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia que accedan a mis súplicas de las energías atómicas. Solo llevarán a la destrucción humana. Fíjense cómo la Virgen María desde Fátima habla de que Estados Unidos, Inglaterra y Rusia ya no sigan creando más armas atómicas, ¿sí? Y habla tal cual de la energía atómica. Dice, solo llevarán a la destrucción humana. Y hoy lo estamos viendo. ¿Quiénes son los que tienen mayor armamento atómico? Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte también. Tanto Corea del Norte e Irán. Prácticamente muchos países ya ahorita en el oriente tienen armamento nuclear. Entonces, China, no se diga. Entonces tenemos que tener en cuenta que si estos mensajes son de 1917, ahorita Peña Blanca que les estoy leyendo 1983, fíjense cómo se está cumpliendo desde la Virgen de Fátima hace casi más de 100 años. Esto que está diciendo la Virgen de Fátima, hoy lo estamos viendo. Ciego el que no quiera ver. Y luego dice, repite el mensaje de los sacerdotes que había dado el 7 de octubre. Como no se ha dicho mi mensaje del 13 de octubre de 1917, me veré obligada a exhortar a Lucía nuevamente porque este mensaje deberá haberse dado en 1960. Fíjense que es lo que les digo. A partir de aquí vamos a tener una clave. Las 70 semanas de Daniel, según la Virgen de Fátima, correrán a partir de 1900, bueno, no exactamente de 1960, pero es un parámetro. Ajá. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, como no se ha dado mi mensaje del 13 de octubre de 1917, o sea, el tercer secreto de Fátima, me veré obligado a exhortar a Lucía nuevamente porque este mensaje debió darse en 1960. Es decir, el mensaje que le encargó la Virgen a Lucía que lo revelara antes de 1960. Vamos a leer más adelante cómo la Virgen dice a Lucía, podrá abrirse el secreto después del pontificado del Papa Pío XII, que termina en 1958, y dice, y antes de 1960. Entonces, hoy podemos ver que lo que decía Fátima, que no se ha revelado como tal por la Iglesia del Vaticano, y lo que dice aquí Peña Blanca coinciden, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a ver el mensaje que tuvieron que haber revelado en 1960. Hoy ya desde 1960 está suelto Satanás, rey de la mentira y la soberbia. Si no se da mi mensaje, vas a tener que darlo tú. Dice el mensaje, que todos los hombres se opongan a las bombas nucleares, porque es la destrucción del mundo. Triste porque el mensaje del 13 de octubre no se dio por el Papa, porque ha de sufrir mucho. Entonces fíjense, triste porque el mensaje del 13 de octubre no se dio por el Papa, porque ha de sufrir mucho. Entonces aquí hay como una condicionante que la Virgen da, pero bueno, es una condicionante que al final de cuentas, no porque el Papa va a sufrir mucho, digamos, el Papa que le tocó leer el secreto en 1917, no tuvo por qué no haberlo publicado, porque independientemente de que un Papa sufriera mucho, ellos tenían que haber publicado el secreto, el Vaticano. Entonces aquí se habla de que en ese secreto se habla de que nosotros como ciudadanos nos opongamos a las bombas nucleares, a la creación de armamento nuclear. Y luego dice, en esta aparición hay mucha confusión, pero al último Dios triunfará. Bienaventurado el que sufre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo debe oponerse a las bombas nucleares porque estaríamos en el propio infierno. Fíjense cómo la Virgen María habla de que en una tercera guerra mundial estaríamos viviendo lo que en el infierno se sufre, ¿eh? Por eso dice, el mundo debe de oponerse a las bombas nucleares porque estaríamos en el propio infierno, ¿sí? Y luego dice, el mundo está próximo a una gran confusión. Todo lo que está escrito en el mensaje se puede, con oraciones no pasará. Fíjense, todo lo que está escrito en el mensaje se puede, puntos suspensivos, y luego dice, con oraciones no pasará. ¿Qué quiere decir? Se puede detener, se puede mitigar,
La Virgen María está hablando de que podríamos detenerlo a través de nuestras oraciones, pero tienes que ayudarme tú que estás viendo el video, o los pocos que creemos en esto tenemos que orar para que esto no pase. O por lo menos poder mitigarlo. Ajá. Y luego dice, al igual que en el Apocalipsis, fíjense, el mensaje sigue, ¿eh? Este mensaje es el tercer secreto de Fátima y dice, al igual que en el Apocalipsis, en estos momentos Satanás está furioso porque se le ha quitado bastantes almas y trata de apoderarse de muchas. Oren para no caer. ¿No? Fíjense cómo dice aquí, la Virgen habla del Apocalipsis y habla de que Satanás está furioso porque ha perdido bastantes almas y dice que trata de apoderarse de muchas más en estos tiempos y que nosotros debemos de orar para no caer. Ajá. Y luego dice, una noche cualquiera el viento soplará, se abrirá el cielo y lloverá por 60 minutos. Verán muchas cosas y la gente pedirá a gritos la paz. Fíjense cómo aquí la madre está dando un mensaje de Fátima, el tercer secreto de Fátima, y dice, una noche cualquiera el viento soplará, se abrirá el cielo y lloverá por 60 minutos, verán muchas cosas y la gente pedirá a gritos la paz. Qué curioso que este extracto, este pequeño mensaje, coincida con el que les leí anteriormente, donde habla de un 22 de julio. Ahorita vamos a ir para allá, por eso les digo que ese mensaje del 22 de julio también dice esto, que el mundo pedirá que la paz. Si te das cuenta, es el mismo acontecimiento del tercer secreto de Fátima, cuando la Virgen dice un 22 de julio. No dice de qué año, igual aquí no dice de qué año. Aquí dice una noche cualquiera, el viento soplará, se abrirá el cielo y lloverá por 60 minutos y verán muchas cosas y la gente pedirá a gritos la paz. El mundo lleva al mundo a la destrucción. Satanás se ha apoderado de los científicos y han hecho bombas para la destrucción. Pero hay de aquellos que las usen. Di con tus palabras el significado de cloacas. Recen y hagan penitencia. Habrá más confusión y muchos problemas. También se escuchó decir, adoren a Dios y pídanle a Él. El mundo está próximo a una gran confusión. Oren para no caer, oren con todo el corazón. Sean fieles a Dios y no engañar. El que engaña se engaña a sí mismo. Cumplan los mandamientos de la ley de Dios. Si los confunden, pidan al Padre, no se turben. Fíjense qué importancia habla aquí la Virgen María y luego dice, termino con el mensaje, dice, recen el ángelus a las 12 del día, recen el rosario en familia. Se los pide la señora de las 7 estrellas que aún no da el nombre. Entonces, vamos a dejar claro estos puntos finales. Se habla de que el mundo próximo entrará a una gran confusión. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo esto. Actualmente hay sacerdotes que creen en los últimos tiempos, hay quienes no creen, hay quienes te dicen que no creas eso, hay quienes como nosotros que te invitamos a que creas en las revelaciones privadas, a que esto va a pasar y a que te prepares. Están ahorita, por ejemplo, viene la inauguración de la misa con el rito maya, que eso no está bien, lo quiero aclarar también ahorita. Sí me explico, hay sacerdotes que van a aceptar eso, hay sacerdotes que no. En Alemania hay sacerdotes que casan matrimonios homosexuales, que va contra la Biblia. Hay algunos que no. Hay sacerdotes que están generando cisma, ¿no? Diciendo que el Papa Francisco lo llaman de Bergoglio, falta de respeto, que no es papa, que él va a traer la perdición a la iglesia, que él es el falso profeta. Hay gente que te dice que no, que él es el papa, etcétera. Entonces, si te das cuenta, esto se está cumpliendo y conforme avanza el tiempo va a haber más confusión. ¿Por qué razón habla el tercer secreto de Fátima de que el mundo está próximo a una gran confusión? Y viene algo bien importante, dice la madre, si los confunden, pidan al Padre, no se turben, es decir, entremos en oración. Cuando tú sientas que viene la confusión en ti, que hay algo que no entiendes, vete al Santísimo, vete a hacer oración. Sí, ¿por qué razón? Porque a través del rosario y la oración, pídele a Dios que te quite la confusión. ¿Cómo vas a hacer esto? Puedes pedirle a Dios señales, que te ponga personas que te puedan dar luz, que te puedan dar claridad, pero pídelo en la oración. Si tú no, y no nada más de un día, tienes que todos los días estar en oración para no caer en la confusión. Eso es bien importante. Una persona que está en el Santísimo, que está en el Sagrario todos los días,
no va a ser confundida, hermanos, pero que esté en oración y en adoración, si no, no. Y esto es muy importante. Dios pide, recuerden que les he dicho, Dios pide 3 horas de adoración para estos últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque una es dedicada a Dios Padre, una a Dios Hijo y otra a Dios Espíritu Santo. Por eso son las 3 horas. Si tú por trabajo, por cuestión de tiempo o de familia, etcétera, no puedes, importante que aunque sea le empieces con algo, 5 minutos, 10 minutos, pero tienes que ir a los agrarios, porque si no, cuando venga la confusión, te vas a perder y no vas a saber por qué camino ir. ¿Por qué razón? Porque nunca estás en oración. Y luego dice, recen el Ángelus a las 12 del día y recen el rosario en familia. Entonces hay que hacerlo también. Se los pide la señora de las 7 estrellas que aún no dé el nombre. Muchos dicen, oye, la señora de las 7 estrellas entonces no es porque la Virgen tiene 2 estrellas. Apocalipsis capítulo 12. Sí, solamente que aquí hay que leer la revelación completa de Peña Blanca. La Virgen habla de que 7 estrellas deja ahí y que 5 más quedan, me parece que en Israel, ¿sí? Entonces, eso les digo porque yo ya leí la profecía. Es la Virgen de 2 estrellas, pero aquí está hablando de que hay 7 estrellas que van a quedar ahí en Chile. Y ya cuando vayamos adentrándonos más a los mensajes, explicaremos. Ahorita no es el tema del por qué. Ahora, ojo, estamos hablando de temas, repito, espirituales, porque hay una razón. Solamente lo aviso para que sepas por qué aquí la Virgen dice eso. Se los pide la señora de las 7 estrellas que aún no da el nombre. Esa Virgen de las 7 estrellas es porque le dijo eso al vidente de Peña Blanca. Entonces, seguimos, ya nada más para ir terminando con lo último. No ofendan a mi Hijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta allí está el tercer secreto de Fátima. Hasta allí termina el tercer secreto de Fátima. Y es lo que no se reveló. Ahorita simplemente estamos anunciándoles que precisamente por eso nosotros buscamos que se difunda esto y que se cambien de vida, que hagan una consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Al final vamos a decir qué tenemos que hacer. Dice, no ofendan a mi Hijo nuestro Señor Jesucristo, que demasiado se le ha ofendido. Recen por Rusia y sean hermanos. Llegará un gran castigo. Aquí nos invita a rezar por Rusia y nos avisa que vendrá un gran castigo. Como nos ha dicho mi mensaje del 13 de octubre, Dios va a herir al pueblo como no hay forma ninguna. Desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá arrancar de tantos males reunidos. Penitencia, no busquen prodigios. La hora llegará, el fin llegará. El tiempo de los tiempos y los fines de los tiempos está cerca. Fíjense cómo no habla la Virgen del fin del mundo. Ella está hablando de que llegará el final de los tiempos y los fines de los tiempos está cerca. De 1983 estamos hablando. Qué importancia es saber que entonces estamos en el final de los tiempos y como decimos, no estamos predicando fin del mundo, porque no vendrá el fin del mundo aunque se cumpla. Para los que no saben, Apocalipsis 1 al Apocalipsis 20 es el final de los tiempos. Del Apocalipsis 20 versículo 13 en adelante es el fin, bueno, más bien del Apocalipsis el Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 habla de 1000 años de paz y después de ese versículo 4 5 ya vendrá el fin del mundo con Gog y Magog, el juicio final. Entonces solamente para que sepan, no estamos hablando del fin del mundo, fin de los tiempos, pero que vendrán guerras, que vendrán los sellos apocalípticos, sí, eso es final de los tiempos, no se acabará el mundo. Y luego dice el dragón, importante esto, escuchen, el dragón es el rey de la mentira, del odio y la soberbia. Cuidado de aquellos que hagan milagros, deben de no seguirlos, porque llegarán días en que se levantarán pueblos contra pueblos, naciones contra naciones, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. He ahí la señal de los tiempos. Fíjense, una de las señales de los tiempos es que cuando nosotros veamos que hay obispos contra obispos y sacerdotes contra sacerdotes, naciones contra naciones y pueblos contra pueblos, ¿esto qué quiere decir? Pueblos contra pueblos y naciones contra naciones, Tercera Guerra Mundial. Cuando empiece a haber conflictos mundiales, hoy lo estamos viendo, Rusia se quiere pelear con toda la OTAN. Entonces estamos empezando a ver señales del final de los tiempos. Otra señal del final de los tiempos cuando tú veas obispo contra obispo y sacerdote contra sacerdote. ¿Cómo es esto? Lo que estamos viendo ahorita.
Y ustedes lo saben, sacerdotes que te dicen, no, no creas en eso del final de los tiempos. Hay quienes te dicen, sí, sí, cree, va a pasar esto. Entonces, por eso dicen que va a haber confusión, porque si unos sacerdotes te dicen que sí y unos que no, ¿a quién le haces caso? Ajá. Y lo comparto para que todos, yo creo que todos aquellos que están en las parroquias saben, ¿no? Sacerdotes que de repente llegan a hablar de esto y sacerdotes que te dijeron no creas en eso, te confundes como feligres. Y luego dice, no hagan que los confundan, hay mucha confusión. Recuerden mis palabras en La Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, San Damiano, Chagres y hoy en Peñablanca. Este sector es el de Peñablanca. Soy su señora de Peñablanca. Una imagen que han traído es la señora de las 7 estrellas, su señora de Peñablanca. Yo soy el Inmaculado Corazón de la Encarnación del Hijo de Dios, más me conocerán como la Madre del Socorro y la Madre de los afligidos. Opónganse a las bombas nucleares, oponerse al comunismo, son obras de Satanás Satanás y Satán está reinando en el mundo. Cuando llegue la tentación, pídanle a San Miguel. Hay una oración. Adiós, hijos míos, llegará el día en que oirán mi propia voz tal cual es. Ven, hasta aquí termino esta parte de los mensajes. Algo importante que rescatar de en lo último que dice la Virgen, que cuando llegue la tentación o sintamos nosotros que estamos siendo tentados, pidámosle a San Miguel Arcángel con la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y la perversidad de las asechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder y es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esa es la oración que puedes hacer todos los días también cuando sientas que estás siendo tentado por el mal, ¿no? Que quieres caer en pecado. Bien, ahora vamos a ver la parábola de la Tercera Guerra Mundial rápidamente. Si bien es cierto que ahorita muchos están anunciando, incluso la televisión, los medios de comunicación, que puede venir una tercera guerra mundial, vamos a dejar claro esto. La Virgen de Peñablanca, en quien yo creo, y lo creo porque recuerden que aquí en México está la niña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, quien en sus mensajes nos han llevado a Peñablanca. La niña tiene un dibujo y ese dibujo, si tú ligas dos mensajes de la niña, como se puede decir que como fecha tentativa, se da el año 2029. Ajá. Ahora, en Peñablanca la Virgen tal cual da la fecha de día, mes y año de la Tercera Guerra Mundial, que aunque ahorita la estamos viendo en Estados Unidos, que ahorita en Oriente estamos viendo una posible Tercera Guerra Mundial por lo que Rusia está haciendo, por lo que Ucrania está haciendo, por lo que Estados Unidos también está generando. Vamos a ver qué dice Peñablanca sobre la Tercera Guerra Mundial, mis hermanos, y ahorita vamos a dar nuestro punto de vista. Todo esto lo dice la Virgen de Peñablanca, no lo estoy diciendo yo, solamente para que quede claro. Que voy a dar mi punto de vista y mi opinión, como siempre, sí. Nada más para que quede claro. Dice, esta es una aparición del 22 de julio de 1984 a las 7 de la noche y es una parábola. Dice así, he aquí que eran 3 pastores, el primero tenía a su cargo 100 ovejas, el segundo 40 y el tercero 10 ovejas. Llevaron los pastores a pastar sus ovejas. El de las 100 ovejas las dejó en el camino cerca de barrancos y quebradas con terrenos llenos de ortigas. El segundo dejó sus 40 ovejas a la orilla de un gran lago. Muchos se ahogaron, mientras los restantes caminaban por áreas llenas de cardos. El que tenía a su cargo 10 ovejas las llevó a la cima de un cerro, lleno de pastos aromáticos, las cuidó, las vigiló y cuando tenían hambre se preocupaba que comiesen y cuando tenían sed que bebiesen. El de las 100 ovejas llegó, el de las 100 ovejas llegó al fin donde su jefe con solo 65, el de las 40 ovejas con solo 16 y el de las 10 con las 10 muy bien alimentadas. El jefe dijo al de las 100 ovejas, te faltan ovejas. Él respondió, se han perdido, señor. Pues ve a buscarlas, le dijo el jefe. A lo que el pastor replicó con una mentira que luego fue descubierta. No se pueden ir a buscar, pues tal vez se las han robado. El jefe,
Como este pastor no había cuidado las ovejas y las había dejado solas y por eso habían muerto muchas, le quitó el 10% de su salario. El otro pastor, el de las 40 ovejas y que ahora llegaba con 16, se disculpó ante su jefe diciendo: un pastor llamado Pedro me las ha robado. Y el jefe le dijo: ¿quién te las ha quitado? Un pastor llamado Pablo, respondió. Por último vuelve a preguntar el jefe: ¿quién te las ha quitado? Un pastor llamado José. Fue la respuesta. El jefe le dice: te has equivocado 3 veces. ¿Qué manera de contradecirte? ¿Qué hiciste realmente con las que te faltan? Y el pastor, temeroso de perder la vida o el salario, le dijo: tal vez andan por ahí. El jefe, que todo lo sabía, sentenció: no las supiste cuidar y se han ahogado. En el camino vi muchas muertas. Tendrás un castigo, te quitaré el 8% de tu salario. El de las 10 ovejas, que era el tercer pastor, llegó con 24 y el jefe le dijo: ¿no tenías solamente 10 a tu cargo? Y el pastor replicó: en el camino encontré estas agonizantes que pedían auxilio. Las consolé y curé porque son tuyas, tienen tu marca. El jefe vio que eran de él y le dijo: ¿qué has traído las que te he encargado y las que iban a la muerte? Te daré no solo el salario, sino también el reino de los cielos. El que tenga oídos escuche y el que lo descifre comprenderá las demás profecías. El jefe es Maestro y Señor Jesucristo. El de las 100 ovejas es un obispo descuidado y por eso fue al infierno. El de las 40 es un sacerdote que fue al purgatorio ya que no se preocupó lo suficiente. El de las 10 ovejas es otro sacerdote que va al cielo por el amor demostrado a su Señor. El de las 40 tiene relación con la quinta letra del alfabeto griego. El que descifre esto sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial para estar alerta. Fíjense cómo, solamente para retomar los mensajes de Peñablanca anteriores, y ahorita se va a resolver la parábola, fíjense cómo aquí habla el Señor de que estos sacerdotes, porque al final de cuentas los pastores son los sacerdotes, está hablando de 3 tipos de sacerdotes: el que, digamos, se fue al infierno por no cuidar de sus ovejas, el que medio cumplió algunas cosas, hizo cosas bien y cosas malas y se fue al purgatorio, y el que hizo su trabajo y dio hasta de más, ¿no? Porque salvó, entregó las que tenía a su cargo, pero también rescató a las que andaban moribundas por ahí, descuido de los otros pastores, ¿no? Hoy podemos ver eso en la iglesia. Hay muchos sacerdotes, vemos un ejemplo, los de Alemania. Los de Alemania, para mí, que están casando matrimonios homosexuales y están yendo contra la palabra de Dios, son como el primer sacerdote, el primer pastor que le encargaron a sus ovejas y él las está guiando mal, les está enseñando cosas que no enseñó Jesús. Y ellos se pueden ir al infierno si no se convierten ahorita. Tienen tiempo, pero si no se convierten y siguen enseñando eso, al infierno. Sacerdotes que hoy vemos también en la actualidad, que hay quienes medio se preocupan por sus ovejas, a veces sí, a veces no, andan como tibios, ¿no? Y aunque la Biblia es clara cuando dice que a los tibios los vomita de su boca, no es que los sacerdotes sean tibios tal cual, sino que no se preocupan del todo de sus ovejas, se preocupan con las que están, pero con las que se van las dejan, no regresan por ellas, no tratan de buscar que los fieles vengan a la iglesia. Por eso es que se gana el purgatorio. Y el tercero habla de un sacerdote o de los sacerdotes que son marianos, que son apóstoles de los últimos tiempos, que advierten a la gente de los últimos tiempos, pero que también hacen su trabajo, confiesan, celebran los sacramentos, la Eucaristía de rodillas y en la boca como debe ser, sin faltarle el respeto, aunque el derecho canónico diga que se puede dar la comunión en la mano, pero ellos, sabiendo que se puede caer en un robo de Eucaristía, pues lo que hacen es darle en la boca, bajo las 2 especies. Ajá. Cuestiones de este tipo que son importantes mencionarlas, ¿no? Sacerdotes que realmente se preocupan por su comunidad, ajá, y por los que llegan aunque no sean de su comunidad, como este pastor que dice que encontró a los que estaban ahí moribundas y les dio de comer y de beber, ¿no? O sea, gente que llega de otras comunidades a esta parroquia porque ven que el padre es bueno, porque le hablan de él y el padre las recibe y les ayuda en sus problemas. Bien, solamente para mencionar que de eso también en esa parábola es para nuestros tiempos. Y ahora vamos a resolver porque dice al final: el que comprende esta parábola sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial. Y dice así:
La parábola aparece en el libro de José Álvaro Barros, Mensaje de Peña Blanca. Para los que quieran saber de dónde saco los mensajes, están los libros de Peña Blanca. El autor es José Álvaro Barros, Mensajes de Peña Blanca, 1983 a 1988, y es el tomo 4. En la página 55 dice lo siguiente, de aquí lo estoy sacando para que sepan. Aparición del domingo 22 de julio de 1984. He aquí que eran 3 pastores. El primero tenía a su cargo, permítanme, vamos a ver, solución al problema. El supuesto que debe hacerse para calcularlo es que debe ser tan simple que cualquiera lo pueda resolver. Solamente se necesita saber sumar y restar, nada de porcentajes ni de otras cosas. La clave está en que la Santísima Virgen le preguntó a todos los que están en el cerro. ¿Alguien lo resolvió? Simple, simple, simple. En muchos problemas matemáticos hay información que no es relevante, que no se utiliza para llegar al resultado. Este es el caso. Veamos. Lo que hay que hacer es calcular cuántas ovejas faltan y estos son los años que faltan para la guerra. Primero, el de 100 llegó con 65, es decir, perdió 35. Estamos en la parábola para que vayan ustedes si gustan haciendo nota, por si no creen. El primer pastor que llegó con 100 ovejas, el primer pastor que tenía 100 ovejas y que llegó con 65 ante nuestro Señor, perdió 35. El segundo, que le dieron 40, llegó con 16, es decir, perdió 24. El de las 10 llegó con 10 más 14 que encontró. Las perdidas, vamos a sumar las perdidas. Aquí en la parábola tienes que sumar las ovejas que se perdieron por los 3 pastores, en este caso los 2 primeros, que son 35 más 24, son las que perdieron el primer y el segundo pastor. Y aquí tienes que sumar estas dos, 35 más 24 y restar 14. ¿Por qué restar 14? Porque el último pastor rescató esas 14 que estaban perdidas del primer y del segundo pastor. Ajá. Entonces, por eso es la matemática así. 35 que perdió el primero, más 24 que perdió el segundo, ¿sí? A eso réstale las 14 que encontró el tercero y da como resultado 45. Ajá. Y luego dice, se le resta 14 porque las encontraron, que ya explicamos. Por tanto, faltan 45 años desde la fecha que se dio la parábola. Fue entregada el 22 de julio de 1984. Fíjense. Veamos, vamos a una calculadora de tiempo y da como resultado 2029. Claro, si tú sumas 1984, le sumas 45, eso da como resultado 2029. Y luego dice, veamos si podemos llegar a un día y mes. El de las 40 tiene relación con la quinta letra del alfabeto griego. Recuerden que eso dice la parábola. El de las 40 tiene relación con la quinta letra del alfabeto griego. El de las 40 llegó con 16 ovejas, por lo tanto es un día 16. Acuérdense que el de las 40 llegó con 16 ovejas. Por eso dicen que va a ser un día. Estamos dando el día 16, por esta razón. Es un día 16 del 2029. Ahora vamos al mes. El mes puede ser el quinto, es decir, mayo, o bien la quinta letra griega de que es épsilon, que tiene 7 letras, es decir, mes de julio. Fíjense, aquí ya estamos hablando para llegar al mes. Dice, el mes puede ser el 5, es decir, mayo, o bien la quinta letra griega es épsilon, que tiene 7 letras, es decir, mes de julio. Pensamos que la Santísima Virgen quiso dar la parábola el día 16 de julio de 1984, pero por algún motivo no lo puedo hacer. Tal vez el vidente no estaba disponible o la Virgen María estaba ocupada ese día y la entregó unos días después. Conclusión: de acuerdo al ejercicio matemático presentado por la Virgen, el resultado es 16 de julio del 2029. Va a ser fácil darse cuenta si es ese día, porque ya meses antes las relaciones internacionales estarán en su peor momento. Siempre Dios Padre puede modificar las fechas de acuerdo a la realidad del momento. Por las oraciones de los fieles, la guerra se puede atenuar o eliminar. Ajá. Entonces fíjense cómo a través de la parábola se llega al 16 de julio de 2029 o
o puede ser inclusive mayo, no puede ser nada más 16 de julio, puede ser 16 de mayo de 2029 por una razón. ¿Por qué les digo esto? Es decir, esto es la parábola que se resolvió como lo escriben en el libro, 16 de julio de 2029. ¿Esto puede darse? Sí. ¿Por qué puede darse en julio o en mayo? Ahorita vamos a explicar por qué. Mayo porque dice que es la quinta letra del alfabeto griego, que puede ser 5, ¿no? Entonces puede ser mayo o puede ser julio, según lo que describe aquí, ¿no? Que son 7 letras, epsilon tiene 7 letras. Por eso están tomando ellos julio. Pero ¿por qué en lo personal a mí, en lo personal, ahora, ya dijimos, lo que Peña Blanca dice es 16 de julio de 2029. Recordemos que fechas se pueden dar si no es segunda venida. Ajá, estamos hablando de una tercera guerra mundial. Ahora, ¿por qué yo sí considero, hay razones, por qué yo considero que sí va a ser en 2029? Primero, porque Donald Trump, es decir, ahorita se está hablando de la guerra que puede detonar la tercera guerra mundial, pero como ya ganó Donald Trump, hermanos, Donald Trump va a venir a detener la guerra. De hecho, él, si tú viste su precampaña, él habla de que él va a detener la tercera guerra mundial, que él no la quiere. Y actualmente, a pesar de que ahorita Rusia ha intensificado como los ataques, se puede decir, con amenaza de un armamento nuclear, independientemente de eso, hermanos, tenemos que orar. Es decir, con esto yo no te estoy diciendo que la Virgen, como dice en 2029, entonces tú ya no vas a orar. No. Es, todos tenemos que estar orando en nuestros rosarios diarios para que no pase lo de la guerra, para que se mitigue. Pero les estoy dando yo mi punto de vista. Trump llega para detener al nuevo orden mundial. Eso lo dice el padre Michel Rodríguez en sus profecías. Jesús, Dios Padre Yahvé, le revela al Padre Michel que puso a Donald Trump para detener el nuevo orden mundial. Yo ya tengo videos donde hablo sobre eso. Te voy a dejar en el primer comentario los links para que tú vayas a verlos. Segundo, el gobierno de Donald Trump va a durar hasta enero de 2029. Ajá. Y de allí ya no va a haber nadie que pare al nuevo orden mundial. ¿Sí? Vendrá probablemente Kamala Harris, llegará probablemente alguien más, no lo sé, eso tendríamos que esperar ya que en noviembre de 2028 se den las elecciones de los Estados Unidos y sepamos quién va a gobernar, pero sea mujer o sea hombre, para mí, y es una opinión personal, esto ya no es de Peña Blanca, ya, hasta aquí termina la parábola, opinión personal mía, y no tienes que creerme, aquí estás en tu criterio personal tú también. Podrás sacar tus conclusiones, hoy te expongo yo las mías. Primera razón, que Donald Trump viene de detener el nuevo orden mundial. Mensaje de Dios Padre al Padre Michel Rodríguez. Y si viene de detener el nuevo orden mundial, que es el que quiere la guerra, entonces la guerra se va a parar. De aquí, por lo menos hasta enero de 2029, no va a haber guerra. Todo lo que está en Oriente, tanto en Israel con Hamas o Hamas, y Rusia con Ucrania y todos los demás países que ahorita como que de la OTAN que quieren alborotar, todo se va a parar. De aquí a enero de 2029. A partir de que salga el presidente Donald Trump de 2029, del 20 de enero de 2029 en adelante, ahí sí, para mí va a cumplirse lo que dice Peña Blanca. Ajá. Y ojo, ¿esto de qué dependerá? De mucha oración, ayuno y conversión. Si la gente durante estos 4 años no se convierte, esta parábola se va a cumplir, porque además también está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, si tú me dices a mí qué opino, yo siento que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacer caso, no quiere convertirse. Como les dije, la gente sí va a convertirse, pero hasta que vea el caos, porque ahorita no hace caso, porque como no, diríamos, pareciera que lo que estamos hablando como tal no pasa, la gente quiere realmente vivirlo para convertirse. Bueno, entonces, regresando a esto, una vez que salga Donald Trump, el gobierno que viene para mí va a hacer lo que está haciendo Joe Biden ahorita. Joe Biden desde que entró, él entra en 2021. En 2022, en febrero de 2022, por culpa de Joe Biden, Ucrania entra en guerra con Rusia por invitarlo a unirse a la OTAN. Fíjense, por eso se cumplen los mensajes de Peña Blanca, que tristemente no han sido aprobados, pero que tendrían que aprobarse porque sus mensajes se están cumpliendo y se van a cumplir. Lo que dice la Virgen de Peña Blanca hoy lo estamos viendo.
Ahora, segundo, eh, Joe Biden en 2022 detona la guerra, incita a Rusia y a Ucrania a entrar en guerra. Ahorita antes de que salga Joe Biden, ¿qué es lo que está haciendo? Está incitando a que Ucrania use misiles de largo alcance y por eso Rusia es que ahorita ya quiere usar armamento nuclear. ¿Pero por qué? Provocado por Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que la Virgen dijo ahorita en Peña Blanca? En 1983, ¿eh? Ahora, y desde 1917 obviamente, porque no es de Peña Blanca, es de Fátima, pero por no haber hecho caso, Fátima dijo, consagren a Rusia mi inmaculado corazón para que haya paz, y los papas no lo hicieron. Desde 1917 hasta hoy no lo han hecho como la Virgen ha pedido. El Papa Francisco ya nombró por lo menos la palabra Rusia, pero tal cual no lo ha hecho como la Virgen pidió. Solo eso aclaro, pero ya nombró la palabra Rusia en la consagración que él hizo. Ahora bien, eh, solamente para dejar eso claro, ahora, si Joe Biden está haciendo esto, ¿por qué les hace pensar a ustedes que el presidente que llegue a venir de los Estados Unidos, el siguiente presidente, después de Donald Trump, no vaya a hacer lo mismo que hizo Joe Biden? Incitar a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, para que eso no pase, ¿qué debe de pasar? Deben de consagrarse Estados Unidos al Inmaculado Corazón de la Virgen María, en el gobierno de Donald Trump, por las parábolas de la Peña Blanca, no por mí, no por lo que yo diga, esa es una opinión personal, repito. Pero si yo veo la parábola de Peña Blanca que está hablando de 2029, de julio, mayo, que es cuando ya sale Donald Trump, y que él sí tiene ganas de parar la guerra, pero Donald Trump no va a ser eterno. Entonces él nada más tiene 4 años más y ya no puede ni reelegirse por tercera vez. Y aunque lo hiciera ya estaría grande. Es decir, llega un momento en que ya también por edad lúcidos no llegan a estar. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conversión, oración y ayuno, que es lo que la Virgen nos ha pedido. Ahora bien, simplemente dejo esto aquí. Ahora, ¿por qué yo digo nada más para finalizar? ¿Por qué pienso que la guerra puede ser en mayo, como dice aquí la quinta letra del alfabeto griego? ¿Por qué en mayo? Porque recuerden que hay un mensaje de la Virgen aquí que habla de que un 22 de julio, déjenme ver si lo puedo encontrar, donde se habla de que un 22 de julio eh, la gente pedirá a gritos la paz. Vamos a ver qué es lo que dice este mensaje de Peña Blanca. Dice, una cosa puedo decirte, una noche, 22 de julio, el cielo se abrirá y lloverá por unos 60 minutos. Luego la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz. Es decir, un 22 de julio ya no iniciará la guerra, ya estará para mí en su culmen, en su fin, ¿sí? La Tercera Guerra Mundial. Por eso dice, el cielo se abrirá, lloverá por unos 60 minutos, luego la lluvia cesará y el mundo pedirá a gritos la paz, porque verán muchas cosas que jamás han visto antes. El año no te lo daré, pero la fecha te la he dado. Es decir, aquí si te das cuenta, este mensaje es de 1983 y la parábola, la Virgen ya da la fecha en 1984. Ajá, por eso le dice esto, pero la fecha te la he dado. Entonces, ya vemos aquí cómo la Virgen de Peñablanca en este mensaje habla de que un 22 de julio la gente pedirá la paz. Para mí, en una suposición e interpretación personal, está hablando de la Tercera Guerra Mundial de 2029. Pero si te das cuenta que habla de un 22 de julio, entonces aquellos que descifraron la parábola del 16 de julio, los escritores de este mensaje, que también fue una interpretación de ellos porque la Virgen nunca afirmó, y si se dieron cuenta en el mensaje, la Virgen nunca le confirmó al vidente Miguel Ángel de Peñablanca que sí era el 16 de julio del 2029, podemos asumir que en lugar de tomar las 7 letras de las palabras épsilon, vamos a tomar la quinta letra del alfabeto griego que sería mayo. ¿Por qué tiene razón? ¿Por qué tendría más para mí, Eddie, más congruencia que fuera un 16 de mayo de 2029, porque si tú cuentas del 16 de mayo al 22 de julio, pudiésemos pensar que mayo y junio habrá una tercera guerra mundial, julio también, y entonces aquí la gente por eso, después de 3 meses de guerra, pedirá a gritos la paz.
¿Por qué te digo 3 meses de guerra? Porque para mí una tercera guerra mundial con el armamento nuclear que existe actualmente no podría durar más. ¿Por qué razón? Porque se acabaría el mundo. Entonces, tenemos en cuenta que no estamos hablando del fin del mundo, fin de los tiempos, y Dios va a permitir solamente hasta un punto, no les va a permitir más. También la guerra está permitido por Dios. En el Apocalipsis, segundo sello del Apocalipsis, se habla de guerras, para que tengan en cuenta que eso está escrito en la palabra de Dios y Dios va a permitir los sellos del Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué les digo 3 meses? Una razón es esa. Y segunda razón, porque también recuerden que va a venir la hambruna. Y la hambruna, San Padre Pío de Pietrelcina, escuchen lo que nos dice. Son como las hormigas porque llegará el tiempo en que los hombres se quitarán los ojos por una migaja de pan. Las tiendas serán saqueadas, los almacenes serán asaltados y destruidos. Pobre será el que en esos días oscuros se encuentre sin vela, sin cántaro de agua y sin lo necesario durante 3 meses. Profecía de San Padre Pío de Pietrelcina, donde hablábamos de que aparte de la guerra vendrá la hambruna. Por eso hay, por ejemplo, hay sacerdotes que sí te invitan a que hagas zampa, por ejemplo, para el tiempo de hambruna. Hoy, a pesar de que pudiéramos almacenar algo de comida, yo te voy a invitar primero. ¿Por qué razón? Porque lo tengo que decir. Como punto final. Y para que quede claro, en mi opinión, la guerra comenzará en mayo de 2029. Basándome en la parábola de Virgen de Peña Blanca, para mí un 16 de mayo de 2029 pudiésemos tener el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ahora sí. Lo que ahorita estamos viendo en Oriente se va a dar como tal, pero hasta 2029. ¿Con qué condición? Que la gente no se convierta. Si la gente no se convierta de aquí a estos años, no eso se va a dar, porque es palabra de Dios. Si por otro lado la gente se convirtiera a través de estos años, qué bueno, porque nadie quiere una guerra, ni yo, a pesar de que creo en el tema profético. Yo quisiera que todos viviéramos en paz y bien, pero para mí tiene que pasar esto porque no se hizo caso desde 1917. Para que esto no pase, no nada más debe de haber conversión, debe de consagrarse Estados Unidos al Inmaculado Corazón, debe de consagrarse Rusia al Inmaculado Corazón y eso no se ha hecho. Por esa razón es que yo, en lo personal y en mi opinión, lo veo difícil. Ajá. Entonces debemos de prepararnos de alguna u otra manera, como les hemos dicho. Si esto llega a pasar, que para mí es lo más probable que esto pase porque ya estamos entrando en la última semana de Daniel, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que vivirlo, como lo dice Dios en sus palabras de Peña Blanca y en la Biblia. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que está escrito se tiene que cumplir y el Apocalipsis tiene que cumplirse. Entonces, solamente como puntos finales, ya vimos que esto puede detonar para 2029. Hoy se les invita, como les dije desde un principio, a que alguien me ayude a compartirle este video a Eduardo Verástegui, que él le haga llegar el mensaje a Donald Trump, que lo conoce y que puede ir para allá. Y pues bueno, será del Señor y en sus oraciones. También el pueblo de Estados Unidos que me escucha, la gente que está allá, oren para que esto pase. Aquí, no nada más allá, nosotros como mexicanos también tenemos que pedir que se consagre a la Virgen María, México al Inmaculado Corazón de la Virgen María y todos los países. La Virgen María en un mensaje profético a Marga le dice que si todos los países se consagraran al Inmaculado Corazón de la Virgen María, esto se detendría. Pero tiene que haber, como les digo, tenemos que escuchar la voz del cielo, lo que la Virgen dice. Si no lo escuchamos, va a pasar. Bueno, y solamente entonces ya para finalizar, vamos a dejar claro eso. Como les dije, si la hambruna dura 3 meses, para mí no sería descabellado que durante el tiempo de guerra hubiera hambruna. ¿Por qué razón? Porque a través de una guerra nuclear, todos los barcos que proveen, es decir, todas las importaciones y las exportaciones se pararían por los malos climas, todo se pararía y entonces cada país tendría solamente lo que en sus almacenes tiene guardado. La gente en la desesperación, en la guerra y en el desastre, lo que va a hacer es lo que dice aquí San Padre Pío de Pietrelcina: saquearán, robarán. Y entonces, y dice que eso durará 3 meses, ¿no? Entonces tiene sentido porque hay varios profetas, el Padre Michel,
Marga y la niña sierva han hablado de que la hambruna va a durar 3 meses, un periodo de 3 meses aproximado. Coincide con lo que un santo de la iglesia ha probado, que San Padre Pío de Pietrelcina dice. Eso no lo digo yo, lo dijo San Padre Pío. 3 meses va a durar la hambruna. Y profetas actuales de los que les mencioné nos hablan de que sí va a durar 3 meses la hambruna. Algo curioso con Peña Blanca, que si tú tomas de mayo a julio, son 3 meses de guerra, 3 meses de hambruna. Y esa, repito, es opinión personal. Nadie tiene que creerme. Es una opinión que yo estoy dando acerca de lo que voy leyendo. Entonces, hasta aquí el mensaje. Hoy te invito a que los que estamos convertidos y creemos en esto, nos unamos en oración. Ya haré de mi parte una novena para mitigar todo esto, para orar por la conversión de Estados Unidos, de los gobernantes, ¿no? Sobre todo, para detener todo esto. Ayúdame tú desde ahorita, ¿sí? Antes de que yo inicie la novena, tú desde ahorita que estás viendo el video, ayúdame con tus oraciones y pues nos queda más que eso, ¿no? Orar, pedir por la conversión, no nada más de ellos, del mundo entero, porque en nuestras propias familias no hay conversión. En nosotros mismos no hay conversión del todo, porque para que haya una conversión verdadera debemos de ser santos y no lo somos. Entonces tenemos un chispazo de conversión. Todos nosotros tenemos un chispazo, no es una conversión total. Entonces vamos a pedir por nosotros, por todos, ¿sí? Oremos unos por otros como lo dice San Pablo. Y pues bueno, hasta aquí, hermanos. Como consejos finales, hay un video que yo tengo que se titula Sacramentales para los últimos tiempos. Así se titula aquí en mi canal. Búscalo para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Repito, lo importante es vivir divina voluntad. Si tú vives en un estado de gracia como lo enseña la divina voluntad, entonces podrá Dios cuidarte de la guerra, podrá Dios cuidarte de la hambruna, de la sequía, cuando ya no hay agua, de las pestes, enfermedades. Dios te va a cuidar, porque cuida a los que hacen su voluntad. Entonces lo importante es primero estar bien, blanqueemos nuestras vestiduras como San Juan lo habla en el Apocalipsis, que seamos ese gentío inmenso que está vestido de blancos. Aunque nos toque morir o no nos toque morir, eso dependerá de Dios, ¿sí? Pero repito, para que tú puedas inclusive entrar a un refugio en esos tiempos, tendrás, el refugio eres tú, que tú vivas en un estado de gracia. Si tú vives divina voluntad, Dios te va a cuidar donde estés. Así tengas una casita de madera, así tengas un cuarto rentado y que no sea tuyo, así tengas tu casa o lo que tengas, Dios te va a cuidar. Y aún no teniendo nada, Dios te va a cuidar porque Dios no abandona a su pueblo, ¿sí? Lo vimos con Lot y lo vimos con su esposa de Lot, ¿sí? Que a pesar de que les dijeron que se vayan, que se fueran y no voltearan porque iban a destruir Sodoma y Gomorra los ángeles, ellos aún en el camino donde no tenían un hogar ni una casa, haciendo lo que Dios decía, ¿sí? Los cuidó, ¿sí? En el camino no les pasó nada, salvo la esposa de Lot, porque volteó, es decir, no obedeció del todo la voluntad de Dios. No seamos nosotros como la esposa de Lot, obedezcamos todo, por eso decimos ahorita, obedezcamos todos. En el video de los últimos tiempos se dan indicaciones de qué tenemos que hacer. Eso no lo digo yo, la Virgen María a través de las diferentes advocaciones, de los mensajes de los últimos tiempos, lo dice. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy no te lo voy a decir porque ya lo hablé en un video, simplemente ve a verlo. Y pues bueno, espero que te haya gustado. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios, que estaremos tocando ya ahora sí la Biblia, en donde nos quedamos, Apocalipsis 11 y 12, para el próximo video. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.